Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Saludos a los que me veis en España y fuera de España. Espero que este rato que vamos a pasar comentando estos asuntos sobre el tema de PISA sea de vuestro interés. Entonces, como bien veis en la presentación, os voy a hablar de cómo afecta el informe PISA a la dirección de centros educativos. Aquí tenéis el índice de los puntos que voy a tratar. Bueno, ya veis que es un poco extenso, pero espero ajustarme al tiempo, que no sea una sesión de más de media hora, para que luego podáis hacerme todas las preguntas que queráis y que centréis vuestra atención en lo que especialmente os interesa. Entonces, yo voy a dar unas pautas generales de cada uno de estos puntos y, bueno, y luego ya espero que debatamos y comentemos. En un primer momento os quería hacer como un mapa general muy breve del tema de la evaluación. Evaluación, me refiero en este caso al sistema educativo, que se puede hacer desde distintas instituciones, distintos organismos, pero en el caso concreto de España, la evaluación es un fenómeno reciente, la evaluación del sistema educativo, que se reguló por primera vez en la LOGSE de 1990, se desarrolló en un Real Decreto del 93, que dio lugar a la creación, primero, del Instituto Nacional de Evaluación de Calidad del Sistema Educativo, el actual Instituto de Evaluación, que os indicó ahí la página web. El Instituto de Evaluación es el que se encarga de las evaluaciones generales de diagnóstico y de establecer un sistema nacional e internacional de indicadores. Por otra parte, ya en un sentido más amplio, ¿no?, en nuestro país, hay distintos estudios, iniciativas que tratan de hacer una evaluación del sistema educativo desde un plano internacional. Hay dos que son quizá menos conocidos, el primero TIMSS, que lo tenéis ahí, y PIRLS. Y estos evalúan, digamos, sistema educativo en general. Pero luego tenemos el último, que es en el que yo me voy a centrar, que es PISA, que quizás es el más conocido de los tres, que evalúa competencias, no evalúa sistemas educativos, sino que evalúa 3 competencias de los alumnos de 15 años, la competencia lectora, la competencia matemática y la competencia científica. PISA no solo evalúa los resultados en esas 3 competencias, sino que también quiere ver cómo incide en esos resultados ciertos factores como las circunstancias familiares, sociales, culturales y escolares. Entonces, es en este punto donde yo me voy a centrar en esta presentación, sobre todo en cómo influyen las circunstancias escolares en los resultados de los alumnos. Y luego también otro aspecto que mide PISA es los logros y progresos en equidad y en excelencia de los sistemas educativos. O sea, es decir, si un sistema educativo es equitativo, si proporciona igualdad a todos los estudiantes, y por otra parte, si es un sistema educativo que promueve la excelencia, no solo la equidad, la igualdad entre todos, que todos lleguen a un mismo punto, sino que todos den lo máximo que pueden dar de sus capacidades hasta llegar a la excelencia. Entonces, la evaluación de PISA, aunque es verdad que yo creo que ya es sabido, pero bueno, un poco por contextualizarlo un poco, es una evaluación cíclica, trienal, que se inscribe en un plan estratégico que comenzó en 2000 y que ha finalizado ahora en 2015. A lo largo de 2016 obtendremos los resultados de la última competencia que se ha medido, que es ciencias, como podéis ver ahí en la presentación. Entonces, en el año 2000 se midió lectura, en 2003 matemáticas, en 2006 ciencias, y luego volvió la evaluación cíclica midiendo en 2009 lectura, 2012 matemáticas y ahora 2015 ciencias. En la edición de 2009 se completó la evaluación de la competencia lectora con una opción internacional ERA, ¿no?, que es Electronic Reading Assessment, o sea, la capacidad que tienen los alumnos de comprensión lectora cuando leen de pantalla digital, pues porque es una competencia nueva que está entrando, ¿no?, fuerte en los sistemas educativos. Entonces, en principio PISA terminaría con la evaluación de 2015, luego no sabemos pues, si esto va a proseguir, porque es verdad que los resultados que arroja pues, son interesantes y dan pistas, ¿no? Concretamente, ¿qué aportan los datos de PISA o qué pretende PISA aportar? Respaldar objetivos y metas educativas, ayudar a la definición de políticas y adoptar medidas que mejoren e impulsen cuestiones educativas pues, que funcionan bien. O sea, PISA lo que te hace es una evaluación, te dice, mira, este sistema educativo haciendo esto, esto y esto, consigue que los alumnos tengan buenos resultados en estas 3 competencias. Con lo cual,
desde las políticas educativas tú puedes decir, oye, pues mira, esto funciona, lo mantengo, esto no funciona, pues en la próxima ley de educación vamos a modificar este aspecto curricular. O mira, este país, ¿no?, que tiene muy buenos resultados, ¿cómo trabaja para yo ver si lo puedo incorporar o no en mi sistema educativo? Entonces, un poco, por eso también es cíclica la evaluación, por eso en 2000 y en 2006 se ha medido lectura, para que tú veas en esos años qué evolución ha tenido tu sistema educativo para ver si estás mejorando con las medidas que has adoptado durante todos esos años. Ese es el sentido de que sea una evaluación cíclica, como os mostraba antes. Entonces, lo que os pongo aquí en esta diapositiva, en la siguiente, o sea, primero, ¿qué proporciona PISA? Que esto viene recogido, si lo buscáis, ¿no?, cuando se explica qué es PISA, tal, desde un punto de vista normativo, te pone qué proporciona PISA y luego yo lo que voy a añadir es, desde mi punto de vista, qué no proporciona PISA, ¿no? ¿Qué proporciona PISA? Resultados globales y niveles de rendimiento, como os pongo ahí, lo que os comentaba antes, la relación de esos resultados con factores asociados y análisis de tendencias. Pues mira, haciendo esto, lo normal es que este sistema educativo tienda hacia ahí y que avance de esta manera. Claro, pero por otra parte, o sea, tenemos que tener en cuenta que la evaluación, o sea, PISA evalúa 3 competencias, no evalúa nada más, con lo cual no proporciona otras cosas. Claro, luego también no podemos olvidar que PISA, el organismo que lo promueve, lo desarrolla, lo impulsa, es la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Cultural y Económico. Entonces, quizá, o sea, el papel económico de la educación pues pesa bastante, ¿no?, desde la perspectiva de la OCDE. No solo la OCDE, porque si, por ejemplo, revisáis la Estrategia Europea 2020, todo el tema, o sea, las referencias que se hacen a educación es desde un punto de vista, la mayor parte de las veces, de contribución al empleo, al desarrollo económico de la sociedad europea, etcétera, ¿no? O sea que desde organismos internacionales quizá hay un poco como de tendencia a asociar el papel de la educación como contribución al desarrollo económico-social de las sociedades, ¿no? Entonces, y esto es verdad, o sea, la educación contribuye a esto, pero no solo eso, o sea, la educación es mucho más. ¿Por qué? Porque una persona educada es una persona educada integralmente. Tú no puedes decir que no, mi sistema educativo está muy bien porque en lengua, matemáticas y ciencias tengo buenos resultados. La persona tiene una dimensión moral, tiene una dimensión de estética, de desarrollo de la sensibilidad, de creatividad, no sé, cultural, social. O sea, la persona es mucho más que la competencia científica, lectora y matemática. Entonces, claro, hay que ser conscientes que PISA no te está evaluando más que esas 3 cosas. Y luego, claro, de fondo tienes que reflexionar sobre el sentido último de la educación. O sea, ¿cuáles son los fines de la educación? ¿Qué pretendo yo con la educación? Formar en unas destrezas, competencias instrumentales, técnicas, intelectuales que contribuyan a que luego el mercado del trabajo prospere y tal, o la educación es algo más, o la educación ayuda al perfeccionamiento humano, o la educación contribuye al desarrollo de la libertad, o la educación contribuye a, no sé, a que las personas sean felices en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Entonces, claro, creo que hay que darle más vueltas a eso, ¿no? Bueno, y de hecho, o sea, toda esta sesión es ver qué podemos sacar de PISA para dirigir centros educativos, con lo cual PISA proporciona cosas, pero no podemos, como, no sé, absolutizar sus datos, ¿no?, que al final son datos. Y luego también hay que reflexionar también pues el modelo de sociedad y de persona que queremos educar, ¿no? Entonces, bueno, pues PISA pues tiene sus limitaciones en esto. Y luego he querido traer estos datos porque, como ya sabréis, claro, pues uno de los mejores sistemas educativos mejor posicionados en la edición anterior, ¿no?, porque ahora todos los datos que os voy a ofrecer es de la edición de 2012, porque la de 2015 todavía no han salido los datos. Uno de los sistemas educativos mejor posicionados en matemáticas es Corea del Sur. Y sin embargo, pues lo que os pongo ahí, ¿no?, a nada que investiguéis y entréis en documentos oficiales, pues veréis, ¿no?, que 1 de cada 4 escolares surcoreanos pensó en el suicidio por motivos relacionados con su vida académica, ¿no? O sea, tienen un nivel de estrés altísimo, madrugan, se levantan a las 5 de la mañana para ir a unas instituciones anteriores al colegio para hacer deberes, para estudiar, para prepararse, para luego estar a las 9 de la mañana en el colegio, entonces les genera un nivel de estrés. Entonces, claro, es sí, un sistema educativo muy exitoso, pero ¿a qué precio? O sea que luego hay otro estudio, ¿no?, que habla del índice de felicidad y dice que el índice de felicidad de los estudiantes surcoreanos es de los más bajos del mundo, el de los españoles está de los más altos del mundo. Entonces dices, hombre, pues en fin,
que quiero, ¿no? Si voy a lo de antes, el fin de la educación es ser feliz, en fin, pues... Y luego, muy interesante también, el último dato que he encontrado en algún documento, es que este sistema educativo surcoreano fomenta en exceso la memoria y no desarrolla la creatividad. Entonces luego, cuando esos estudiantes, por ejemplo, aplican a puestos en Estados Unidos o en otras culturas, no les contratan. ¿Por qué? Porque adolecen de creatividad. Entonces, claro, que todo hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto aquí algunos resultados, no sé qué se verá y qué no se verá, pero España es el rojo, España es el rojo. Tenéis más alto el promedio de la OCDE, la segunda línea es el promedio de la Unión Europea y ya la última línea es España, ¿vale? Con lo cual, bueno, me disculpéis los que seáis de otros países, porque quizá no se ven aquí los resultados de otros, pero bueno, a mí me interesaba, o bueno, yo lo he estudiado más este tema desde el punto de vista de España, ¿no? Entonces ya veis que los resultados, tanto en matemáticas, en lectura como en ciencias, que es lo que se evaluó en 2012, además esto, o sea, os he dicho antes que es una evaluación cíclica, o sea, y lo que pasa a ver, en cada edición se centran en una de las competencias, en 2012 que es esta, matemáticas, pero también se evalúan las otras dos, pero con menor número de ítems, ¿vale? Entonces, que siempre te salen resultados de las tres competencias, en la que está más evaluada en profundidad es matemáticas. Entonces ya veis que en los tres casos los resultados de España pues, son más bajos que la media de la OCDE y la media de la Unión Europea. Por comunidades autónomas, bueno, pues ahí os pongo una foto, España es el que está en verde, y bueno, pues ya veis, la primera en competencia matemáticas Navarra, seguida de Castilla y León, País Vasco, Madrid, y las últimas Andalucía, Murcia, Extremadura, todas estas están por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, bueno, pues por si os podía interesar. Y ahí tenéis a la derecha, la primera columna es el promedio de la OCDE, entonces podéis ver, por ejemplo, que la comunidad autónoma la comunidad foral de Navarra, que está la primera, que tiene 517 puntos, está por encima de la media de la OCDE, que es 494. Con lo cual, ya es que en España los resultados son negativos, pero depende de comunidades autónomas. Y al final la media la bajan los resultados negativos que pueden tener unas sobre otras, ¿no? Pero en algunas, o sea, hasta Cataluña, que es la séptima o la octava, estamos por encima del promedio de la OCDE, pero luego las demás bajan mucho, ¿no? Bien, entonces, bueno, lo que ya os comentaba, el rendimiento del alumnado español es inferior a la media de la OCDE, y luego otro asunto que revela PISA muy interesante es que los resultados de nuestros alumnos son muy homogéneos. Quiere decir que los resultados son negativos en general, y además también son muy homogéneos nuestro sistema educativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro sistema educativo es muy equitativo. O sea, que en casi todos los colegios se obtienen resultados muy similares en casi todos los alumnos. Entonces, somos el segundo país de la OCDE que tiene un sistema educativo más equitativo. Por encima de nosotros está Finlandia. Finlandia es el primero más equitativo y el segundo es España. Esto pudiera parecer, oye, pues qué bien, ¿no? Somos los segundos en equidad. Y está bien, o sea, porque es verdad, un sistema educativo que es equitativo, en principio no tiene por qué ser malo. Pero claro, si la equidad es igualdad en malos resultados, entonces quizá no nos compensa ser tan equitativos, porque Finlandia es más equitativo que nosotros, pero obteniendo buenos resultados para la mayor parte de los alumnos, con lo cual lo de la equidad, y encima ya veis que en la edición de 2012 hemos bajado en equidad, que lo que quiere decir es que alumnos de niveles socioeconómicos más favorecidos obtienen mejores resultados que los de niveles socioeconómicos más bajos, cosa que en ediciones anteriores no pasaba. En función del índice socioeconómico los resultados eran más o menos homogéneos. Bueno, esto sin más para que si luego queréis preguntar sobre esto, pues ya me decís. Bien, luego ya paso a otro punto que ya es lo que me interesa más igual destacar de cara a todo el tema de la dirección de centros, de cómo afectan, ¿no?, todos estos datos que os voy mostrando a la dirección de centros educativos. A ver, en PISA, cuando tú lees todos los informes de los resultados y el análisis, ¿no?, que se hace en el informe español, en el informe, ¿no?, porque cada país edita un informe, claro, se reflexiona mucho sobre la influencia del índice socioeconómico y cultural, el ISEC, lo que os pongo ahí. O sea, en España es verdad que si tú sustraes estadísticamente la influencia de ese índice socioeconómico-cultural, los resultados mejoran mucho. Entonces, claro, muchos críticos, bueno, revisores del sistema, ¿no?, o de los resultados de PISA dicen, no, si es que en España el problema de los malos resultados es un problema de nivel sociocultural de las familias. Y esto, o sea, en cierto modo,
es cierto porque cuando abstraes estadísticamente esos datos, eso ocurre, que los resultados se elevan. Pero claro, la realidad es la que es. Tú no puedes, sobre el índice sociocultural y económico no puedes incidir. Pero hay otros factores que también inciden en los resultados, que inciden en la mejora de los resultados de los alumnos y sobre los que las políticas educativas pueden actuar y los centros educativos, concretamente los equipos directivos, pueden actuar para mejorar los resultados de los alumnos. Entonces, yo los he agrupado en bloques, ¿no? Tenemos primero factores estructurales, luego factores de organización y funcionamiento del centro, que esto es lo que más me interesa, luego la actitud de las familias y la capacidad de esfuerzo de los alumnos, que obviamente también inciden en los resultados, y luego el contexto. Entonces voy a ir dando unas pinceladas de cada uno de estos apartados y vamos avanzando. Entonces, factores estructurales. Lo primero que se suele ver es cómo incide, o es un tema que suele interesar bastante, es ver cómo incide el gasto en educación en los resultados que obtienen los alumnos. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en España, en los últimos años, desde que comenzó PISA en 2000 hasta 2012, que es lo que hay datos hasta ahora, la inversión en educación ha aumentado. Ha aumentado, dice la diapositiva, $21.108 ha aumentado en estos 12 años. Sin embargo, nuestros resultados no han mejorado. Con lo cual, hubiera cabido esperar una mejora en los resultados para aumentar la inversión, y no ha sido así. ¿Por qué? Porque la relación entre resultados e inversión es ciertamente compleja. En esta gráfica sale, por un lado, el gasto por estudiante y los resultados en matemáticas. Entonces, es muy curioso ver cómo España, con un gasto, por ejemplo, en educación menor, obtiene los mismos resultados que países que invierten mucho más, como Estados Unidos, Noruega, Luxemburgo, ¿no? Es lo que sale ahí. Pero claro, por otra parte, por eso os digo que la relación es compleja, hay países que invierten mucho menos que España, pero que obtienen unos resultados exponencialmente superiores, como es el caso de Singapur o Polonia, incluso Finlandia, invierten mucho menos que España en educación y los resultados son mejores, con lo cual, es decir, con esta variable no puedes ver, que el gasto en educación correlacione directamente con la mejora de resultados. Solo hay un aspecto del gasto de educación que sí que incide en la mejora de los resultados, y es el salario del profesorado. En los países que más se paga a los profesores, los resultados son mejores. Eso correlaciona directamente. Y además, entonces, claro, la reflexión que puedes hacer detrás de esto, que no es tanto el dinero que inviertes, que hay que invertir, no digo yo que hay que invertir, sino el uso que das a esa inversión en educación. Es la conclusión a la que yo llego cuando ves, ¿no? Pues que no hay esa relación causa-efecto y que lo único que incide, por eso es que esto ya es muy interesante para la dirección de centros educativos, es que si yo sé que pago más salarios, mi profesorado está más motivado, ahora lo veremos después, y voy a obtener mejores resultados. Primer problema que tenemos en España, porque la ley de educación no permite que los directores de centros puedan asignar el salario que quieren, pero bueno, esto lo iremos viendo. Otro factor estructural, porque muchas veces se dice, no, es que los resultados, es que no puedes tener buenos resultados cuando tienes muchos alumnos en el aula, es un problema de ratio. Cuantos menos alumnos, mejores resultados. Pues PISA nos da el dato de que no es así. España ha ido bajando su ratio alumno-profesor a lo largo de estos años y los resultados no han mejorado. Incluso, por ejemplo, se ve que la media es inferior a la OCDE. Tenemos menos alumnos en el aula que otros países de la OCDE que obtienen mejores resultados, con lo cual las ratios no inciden en principio en los resultados, al menos en estas tres competencias. Y luego otro factor estructural, este ya es el último, que incide en los resultados, es la legislación, las políticas educativas. Entonces, países que tienen políticas educativas estables basadas en el consenso obtienen mejores resultados que países en los que las políticas educativas cambian. Como bien sabéis, en España las políticas educativas cambian con muchísima frecuencia. Casi siempre podemos decir que podemos tener una ley de educación diferente según partido político que gobierne. Entonces, esto es muy contraproducente para los resultados. Entonces, yo creo que sería muy interesante llegar a un pacto nacional en materia educativa para que fueran unas leyes de educación estables y que no se pudieran modificar en función del partido político que gobierne. Al final, lo que conviene al alumno, lo que conviene desarrollar, lo que conviene que se desarrolle en el alumno para dar a la sociedad. Es que eso es lo mismo, eso no cambia. Da igual quién gobierne. Entonces, me entiendo que puede haber cambios menores, que, no sé, pues que entran las tecnologías de la información y la comunicación y que haya que hacer una adaptación de los currículos, pero lo esencial no cambia.
y países de éxito, sistemas educativos de éxito como Finlandia, tienen unas leyes educativas que llevan muchísimos años y que no se mueven, y no solo Finlandia, otros países. Bien. Paso ya al tema de la organización y funcionamiento del centro, que esto ya son cuestiones que aquí ya sí que se puede, igual como directores, sí que ahí ya se puede pues incidir más directamente, ¿no? Entonces, otro dato que nos muestra PISA es que los centros educativos, cuanta más autonomía tienen, mejores resultados obtienen. O sea, que cuando un colegio tiene más libertad, más autonomía, asociados, pongo ahí a la rendición de cuentas, quiero decir, todo esto es como libertad, responsabilidad, ¿no? Yo cuando en clase les cuento esto a los alumnos, les digo, a ver, la autonomía es buena. Digo, esto es cuando vuestros padres os dicen, venga, te dejo salir hasta las 3 de la mañana, hasta las 4, lo que sea. Claro, pero luego viene la responsabilidad. Si te dejo hasta las 3 y vuelves hasta las 7, tambaleándote por el pasillo de la casa, se acabó la libertad, ¿no? Entonces esto es lo mismo, dice, los centros educativos, libertad, sí, mejoran los resultados, autonomía, pero rendición de cuentas, Es decir, aquí no es, no, toma recursos, toma, y luego no lo hago bien. Es decir, entonces hay que vincular la autonomía a rendición de cuentas. Entonces la autonomía, esto nos muestra PISA también, o sea, de forma rotunda, PISA e informes posteriores que se han hecho, que cuanta más autonomía, mejoran los resultados de los alumnos. Autonomía para los centros educativos. ¿En qué concretamente? En toma de decisiones sobre los recursos del centro y en toma de decisiones sobre currículo y evaluación. Entonces, España tiene una media inferior a los países de la OCDE en estos dos aspectos. Hay mucha más presencia de la administración educativa, del gobierno, en estos aspectos, y entonces los centros tienen poca autonomía porque hay mucha regulación estatal. Entonces esto, de hecho, hay un informe de 2012, si no recuerdo mal, se titula Igualdad y calidad en educación, recomendaciones para sistemas educativos desfavorecidos, que es un estudio que se hizo con recomendaciones para 4 países con resultados muy malos, entre ellos España. Entonces, era reiterado la insistencia en que la administración educativa tenía que tener un papel más secundario y dejar más protagonismo a los centros, incrementar la autonomía, porque, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, en cuanto a los recursos, bueno, no sé si esta tabla se ve o no se ve, pero lo que os está diciendo es que, perdonad que nos mire ahora porque si no yo tampoco lo leo, que en selección del profesorado, en despido del profesorado, en establecimiento del salario inicial del profesorado, esos son los que me interesan, luego habla de presupuestos del centro y tal, pero esas 3 variables tenemos mucha menos autonomía que el promedio de la OCDE. Y esto todos lo sabéis, es decir, al final el salario de los profesores, ¿quién lo establece? La administración educativa. ¿Quién efectúa el pago del salario del profesorado? La administración educativa, incluso en la concertada. En la educación concertada, la nómina del profesor, ¿quién paga? Gobierno de Navarra, la Xunta de Galicia, o quien sea. Es decir, que al final el que paga es la administración educativa y está establecida la tabla salarial. Y aparte luego los centros educativos, si son concertados, ¿no?, que al final tienen más autonomía que los centros públicos, quieren retribuir más a sus profesores, tampoco pueden, porque tienen unos problemas de financiación bastante serios los colegios. Es que en los colegios el dinero que entra por matrículas, que además, bueno, no entra, el dinero que entra de la administración educativa o por matrículas se gasta en el centro, en otras cosas, no queda margen para poder retribuir por encima, ¿no? Cuando veíamos antes que la única variable económica que influye en los resultados es pagar más salario a los profesores. Entonces, en España, ¿no?, en el caso concreto de España, tenemos una media muy inferior en selección, en despido y en establecimiento de salario inicial y de incentivos, bueno. Entonces, claro, todo el tema del salario en recursos humanos es lo que afecta a la motivación extrínseca, lo que os pongo aquí, la eficacia. O sea, al final el dinero es un factor que motiva. O sea, tú saber que que tienes posibilidades que en función de tu desempeño, ¿no?, lo que os pongo ahí, asociado al desempeño, que tú puedes obtener más salario, que eso es muy frecuente en cualquier empresa, eso en un centro educativo no se da. Tú nunca puedes motivar con el dinero. Trabajes bien o trabajes mal, el salario es el que es. Y no es solo eso, es que en un centro educativo de la red pública, me refiero ahora, trabajes bien o trabajes mal, no puedes despedir. Entonces, en ninguna empresa, que yo conozca al menos, igual existe, si tú trabajas mal, sigues trabajando, es que te despiden. O sea, es que el despido es una medida motivadora esencial. ¿Por qué? Porque tu trabajo, o sea, no es entrar a trabajar en un sitio, tienes que trabajar bien, se asocia al desempeño,
Entonces, claro, en un centro educativo de la red pública no hay despido, tampoco hay selección libre, ¿no? Hay un sistema de oposición que está muy bien y yo entiendo, veo para qué sirve, pero claro, si en una selección basada en oposición, que solo estás evaluando conocimientos, un centro educativo no puede hacer una entrevista del candidato. Un centro educativo no puede decir, vale, sacó la oposición un periodo de prueba de 1 año, como cualquier empresa, ¿no? Te hacen un contrato temporal de 1 año y si le vas gustando a la empresa, pues te irás renovando. En un colegio público eso no pasa. Sacaste la oposición, ni periodo de prueba, ni entrevista y ni te puedo despedir, con lo cual, a ver, con todo mi respeto hacia la enseñanza pública, que además me parece que tiene unos resultados, muy buenos, dentro, ¿no? Según las posibilidades que tiene un profesorado entregado y muy motivado, o sea que yo no quiero, o sea que yo creo que al final no es problema de la enseñanza pública, sino de la organización del sistema educativo. O sea, es un sistema que no ayuda, ¿no? Pues quizá a esa ilusión profesional que tienes que mantener muchas veces, ¿no? Por un tema económico, que no solo, ahora iremos más adelante, ¿no? Pero, quiero decir, yo creo que es bastante humano, ¿no? Que, en fin, que si sabes que no te van a despedir, quizá te acomodes, ¿no? Quizá, no todo el mundo, ni quiero decir, insisto, que todo mi respeto hacia el profesorado de la pública y que conozco a muchos y son gente entregadísima, pero al final, bueno, pues ahí está, ¿no? Claro, entonces, un centro, porque claro, en la concertada esto no ocurre, porque en la concertada sí que hay selección libre, en la concertada o en la privada tú puedes despedir. El salario no, el salario ahí está más limitado, pero puedes seleccionar y puedes despedir, con lo cual tienes un poco más de ventaja en ese sentido. Entonces, en un centro público y también un centro concertado o un centro privado, que sabes que el tema económico, la motivación extrínseca, la puedes trabajar hasta cierto punto, claro, tienes que mirar a otras medidas de motivación como director, como pueden ser de motivación intrínseca y motivación trascendente. ¿Por qué? Porque con motivación intrínseca tú puedes generar además vínculos más elevados hacia la organización, porque con motivación extrínseca, con dinero, lo único que generas es un vínculo contractual, que si te pagan más, que eso es lo que pasa en la empresa, si me pagan más, si no tengo motivación intrínseca o trascendente, me voy a ir a otra organización. Eso en un colegio, mira, es la ventaja de no poder jugar con la retribución, que la rotación pues suele ser baja, porque al final más o menos te van a pagar igual en todos los sitios. Pero como director de colegio, claro, como sabes que con el tema económico no puedes jugar mucho, entonces tienes que centrarte, o es bueno que te centres, en políticas más de motivación intrínseca y trascendente. ¿Cómo? Motivación intrínseca, os pongo ahí, además que estas que os señalo aquí, PISA muestra que si cuidas estas políticas de dirección de personas vas a obtener mejores resultados. Una es la inversión en formación permanente, profesorado más formado, mejores resultados en los alumnos. Eso PISA es rotundo. Entonces, ahí sí que tú puedes formar. Además, en España tenemos la Fundación Tripartita, que tú puedes bonificarte en lo que inviertes en formación en cuotas de seguridad social, con lo cual económicamente no tiene por qué suponerte una gran inversión. Entonces, en formar, o sea, ahí no hay, bueno, claro, la limitación de tiempo, de profesorado que mientras se forma no da clases y tienes que buscar sustituciones, pero al final es un potencial de motivación grande que tenemos, o que tenéis, mejor dicho, los directores para los colegios, que pienso que podéis pues, aprovechar, ¿no? Y luego la promoción. Es verdad que la promoción vertical se suele asociar a incremento de salario, pero también se puede dar la promoción horizontal, que es incremento de responsabilidad o tener nuevos proyectos, moverte horizontalmente dentro, ¿no? de los cargos que puede haber en un colegio, y eso también puede ser motivador, teniendo en cuenta siempre la persona que tienes delante, que siempre hay que conocer, ¿no? Las personas. Bien. Y ya lo último, o la otra medida de motivación que desde la Dirección de Centros Educativos se puede aprovechar, que es de motivación trascendente, y además os lo pongo ahí, incluso la referencia porque me parece muy interesante, de la parte del informe de la OCDE de PISA, donde sale esto, es que la motivación trascendente es dejar o permitir o promover la colaboración de las personas que conforman, en este caso un centro educativo, los profesores, la participación del profesorado, en la toma de decisiones, por ejemplo, del centro educativo. O sea, la toma de decisiones es del equipo directivo,
pero es verdad que tú puedes hacer partícipe a la comunidad educativa, en este caso del profesorado, me refiero sobre todo al profesorado, en hacer propuestas, implicarse. ¿Por qué? Porque tal como os pone ahí, hay una gran relación entre una existencia de cultura de colaboración entre el centro educativo, entre el equipo directivo y el profesorado, y la mejora de resultados en los alumnos. O sea, pues normal, profesorado que se le deja implicarse, que hace propuestas, que quizá luego el equipo directivo toma una decisión basada en lo que un profesor ha propuesto. Eso genera el sentido de pertenencia a la organización, genera unidad, lo que os pongo entre paréntesis, un vínculo mayor que no el contractual que da la extrínseca o la adhesión que te da la intrínseca, sino una unidad, un sentido de pertenencia. O sea, el centro educativo es mío. Si tú dejas participar, el centro educativo es mío. Entonces, si es mío, vamos, ¿no? Yo me vuelco en el aula, yo me vuelco con mis alumnos, yo me formo. Entonces, bueno, son medidas que yo creo que pueden ser interesantes para la dirección. Entonces, ya pasando al tema de la toma de decisiones, o sea, porque os he dicho, ¿no?, que España tiene menos autonomía que los países de la OCDE en dos cosas, en el tema de recursos económicos, de recursos humanos, y en el tema de toma de decisiones sobre currículo y evaluación. Aquí lo mismo, pues en esta tabla lo que te dice es que España tiene menos autonomía que otros países con respecto a la administración educativa, me refiero todo el rato, en establecimiento de políticas disciplinarias de los estudiantes, en políticas de evaluación, en admisión de estudiantes, en la elección de libros de texto, en definición de los contenidos del curso y en decisión sobre la oferta educativa. En todos esos aspectos tenemos menos autonomía, o en los centros educativos tenéis menos autonomía que los vecinos de la OCDE. Entonces yo me voy a centrar, bueno, aquí es una tabla que lo que te dice, ¿no?, es cómo incide la autonomía que tienen los centros en el currículo con los resultados en matemáticas. Entonces España ahí la veis en rojo, ¿no?, pero bueno, todos los países que están por encima obtienen mejores resultados. Entonces, yo me voy a centrar sobre todo en el tema de la oferta educativa en esta parte y, digamos, un tema ya de estructura en el tema de los horarios, ¿no?, porque con datos que nos da PISA, ¿no? O sea, al final un colegio, o sea, en España por legislación tenemos muy marcado el número de horas que puedes dar en cada materia. Entonces, yo aquí os he hecho un elenco, ¿no?, de las dimensiones que tiene la persona desde un punto de vista antropológico, que tú puedes formar. Tú puedes formar la dimensión corporal, la dimensión estética, la dimensión procedimental, la dimensión afectivo-emocional, la dimensión intelectual, la dimensión moral y la dimensión espiritual. ¿Vale? Entonces, si miráis un poco los currículos de los colegios, formación de la dimensión corporal, por ejemplo, educación física, 2 horas a la semana. Educación estética, entre música y arte, porque desde luego drama y danza está en general ausente de los currículos. Entre las dos pueden sumar 2 o 3 horas en función de los centros educativos. Formación en la dimensión procedimental, que tiene muchas más cosas, pero yo os he señalado ahí la lengua extranjera. O sea, si veis, esta procedimental y de la dimensión intelectual, de competencias básicas, es la que ocupa la mayor parte del horario del currículum estándar de un alumno español. Luego, pues igual que el afectivo emocional, que he visto que no está ahí, perdonad, se me ha olvidado ponerla, y la dimensión moral, podríamos decir que son transversales. Y la dimensión espiritual, bueno, pues depende del centro educativo el ideario, ¿no? O sea, no todos los centros educativos desarrollan esa dimensión, vale. Pero al final, en una procedimental y competencias básicas es donde se focaliza la carga horaria de nuestros currículos. Y es verdad que por legislación, por eso tenemos poca autonomía, porque si un centro educativo dijera, no, si es que la dimensión de competencia básica es fundamental, no la voy a tocar, pero bueno, igual en mi centro educativo me interesa bajar la carga de inglés porque lo compenso porque tengo un programa de intercambios muy bueno en tal curso de la ESO, entonces no necesito tanta carga horaria, pero me parece súper importante para el desarrollo de la dimensión creativa que está, ¿no?, ahora tan en boga y tan necesario, ¿no?, tema innovación, creatividad, que voy a subir la carga horaria de esas materias de dimensión estética, arte, música, drama, danza, porque hay correlación, o sea, entre el desarrollo de esta dimensión estética con el incremento de la creatividad. Pues por legislación no puedes, porque tienes marcadas las horas que tienes que dar en estas materias. ¿Vale? Entonces, sería muy interesante, claro, luego vuelvo atrás cuando decía que nuestros centros educativos nos dice PISA que son muy homogéneos, los segundos de la OCDE por debajo de Finlandia. ¿Por qué? Porque, entre otras muchas cosas, no tenemos flexibilidad para elegir en tu currículo cómo lo quieres armar. Entonces, en ese sentido, todos los centros son muy homogéneos.
O sea, es muy difícil encontrar, prácticamente imposible, un colegio que tenga fuera de su currículo otras materias que no sean el inglés y las básicas, ¿no? Bien. Además, paso ya al tema de los horarios, que, bueno, aquí otra tabla, estas oficiales de PISA. Aún, lo que os decía antes, dentro de nuestros currículos, la dimensión procedimental y de las competencias básicas está muy desarrollada, tenemos menos horas lectivas en lengua, matemáticas y ciencias, tenemos menos horas lectivas que otros países de la OCDE que tienen mejores resultados. Con lo cual esto también es curioso, ¿no? Pero luego lo que también revela la OCDE es que España tiene muchísimas más horas lectivas que otros países. Por ejemplo, Finlandia tiene en educación primaria 608 horas lectivas a la semana y en España tenemos 875. O sea que tenemos a nuestros escolares muchas más horas en el centro educativo que otros países. Entonces esto nos debe llevar también pues, a hacer una reflexión, porque al final dices, claro, todos nuestros colegios en general pues es de 9 de la mañana a 1, mediodía actividades extraescolares y por la tarde pues retomamos hasta las 5. Vamos, yo conozco muy pocos colegios, y todos de la red pública, en la concertada todavía no he conocido ninguno, que lo sabrá, fíjate tú, yo no conozco todo, ¿no? Seguro que… Pero, por ejemplo, que hagan jornada única o que pongan un horario de 9 a 1 o 2 el comedor y las extraescolares por la tarde, para el que quiera, pueda llevarse a su hijo antes del colegio y hacer otro tipo de actividades por la tarde, tener una tarde libre. Porque también otro dato que pone esa gráfica es que los alumnos españoles dedican mucho más tiempo diario a tareas que el resto de países de la OCDE. Entonces, si estás en el colegio hasta las 5 de la tarde y luego dedicas más tiempo que otros países a hacer tareas, no sé, aquí arrojo estos datos, ¿no? Para que reflexionemos, ¿no? Y veamos si esto pudiera incidir o no, ¿no? Quiere decir que al final menos horas, quizá los alumnos tendrían mejores resultados que tantas horas. Ya se ve que mucho no está funcionando. Y luego también un último dato que doy de esto, claro, luego también viene cómo se organiza este horario. Por ejemplo, en países como Finlandia, ya siento, pues al final es como el que más, ¿no?, se conoce, pues por ejemplo combinan mucho en los horarios materias intelectuales con otras materias más manipulativas. Pues igual tienen una primera clase de matemáticas, luego una clase de soldadura, un recreo de 40 minutos, otra clase de lengua, otra clase de ciencias y una clase de música. Todos los días, ¿no? Combinan mucho lo intelectual con cosas de formación de dimensión estética y también con cosas corporales, manipulativas, cosa que en nuestro país yo creo que no se hace tanto, ¿no? En general, hablo en general. Bien, entonces ya actitud y responsabilidad de las familias, paso a otro punto. O sea, al final las familias inciden mucho, o sea, el centro educativo hemos estado viendo aspectos que desde la dirección de los centros se puede hacer para mejorar los resultados de los alumnos, ¿no? Pues motivación del profesorado, formación, carga horaria, distribución de materias en el currículo, vale, pero claro, la base es la familia. Entonces la familia tiene la responsabilidad de elegir el centro al que acuden sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, morales, pedagógicas, personales, lo que sea. Tiene que haber coherencia entre lo que se dice en la familia con lo que se dice con el centro. Se tiene que reforzar la autoridad del profesorado, las familias tienen que colaborar, participar en el centro educativo, tienen que tener un espacio abierto en el centro para decir lo que gusta, lo que no gusta, propuestas. O sea, la participación de la familia incide en la mejora de los resultados, pero o sea, los estudios nacionales e internacionales es rotunda, ¿no? El dato, ¿no?, de que familias más implicadas, más participativas, mejores resultados de los alumnos. Y luego, o sea, no quiero dejar de decir, o sea, que el alumno también tiene que trabajar. Decir, perfecto que sea el centro educativo, perfecta que sea la familia. O sea, si el alumno no estudia, ¿no? No estudia. Y aparte luego, y el alumno también, que a veces parece que se nos olvida en estos tipos de estudios, el alumno también tiene una capacidad, es que todo el mundo no llega a lo mismo. O sea, y el gran éxito de los sistemas educativos es de cada centro y de cada profesor, es sacar lo mejor de cada alumno y llevarle hasta el máximo de donde puede llegar. Pero claro, todo el mundo no llega a lo mismo, ¿no? Entonces esto, bueno, bien. Luego, en las familias, la confianza en los profesores, ¿no? Ahí no sé si se ve bien lo que dice el chiste ¿no? Pero claro, al final claro, que es que las familias muchas veces, sin darnos cuenta, podemos
restar autoridad al profesorado, ¿no? Y parece que no pasa algo niño y hay que ir al colegio, ¿no? A dónde está el director, porque a mi hijo es que le han suspendido. O sea, pues no, hay que reforzar la autoridad del profesorado. Y además una de las principales causas de desmotivación del profesorado en España es la falta de autoridad y de reconocimiento social de su labor, que si encima la unes a un salario que está bastante en la media, pues bueno, bien. Y luego pues aquí lo mismo, ¿no? que es muy fácil, ¿no? Lo que quiere decir esta diapositiva, este chiste, ¿no? Claro, no, lo que pone arriba, ¿no? En la copa del árbol. No, es que los malos resultados en educación, es que no hay medios, es que no hay autoridad, es que no hay nivel, es que la inmigración, que hay que integrar inmigrantes, nos bajan el nivel. No, pero perdón, si es que la base es la familia. Si la familia no está implicada, pues bueno, esto más o menos ya... Claro, y luego también tenemos el contexto también incide, ¿no? Y tenemos a la escuela, ¿no? Llena de telarañas que pone cultura del esfuerzo, ¿no? Porque por fuera, deja para mañana, pasando de todo, tú no te esfuerces, estoy cansado, qué rollo, qué decir, socialmente también hay un clima, ¿no? Pues mira, si cae el WhatsApp, ¿no? El móvil, ¿no? Qué bien, ¿no? Todo el rato, qué inmediato, qué bien me lo paso, y viendo el vídeo de YouTube, y luego vete ahí al colegio a sentarte, a escuchar al profesor, en fin, ¿no? Entonces que hay un contexto social que tampoco ayuda, ¿no? Y luego os he puesto otros, pues bueno, este es el clásico chiste que habréis visto muchas veces, ¿no? Que el secreto de la educación en Finlandia es que como hace frío no queda otro remedio que meterse en casa a estudiar. No, pues que en casa tienes la Wii, tienes el videojuego, tienes el ordenador, quiere decir que no estudian los finlandeses porque afuera haga frío, porque en casa se pueden hacer otras muchas cosas, ¿no? Bien, y ya para terminar, no quería dejar de comentaros un recurso que existe, que es PISA for Schools, que también es un proyecto de evaluación educativa promovido la OCDE, que es que cada centro educativo puede contratar, digamos, a la OCDE para que le haga una evaluación interna de sus resultados, ¿no? Y que vea, pues ver si ese rendimiento de los alumnos, cómo es, o contrastarlo con los factores asociados a mi entorno, o sea, como mucho más personalizado. Es personalizar PISA a mi centro educativo. Ahí os dejo la web por si os interesa, como directores de centro, como recurso, pero bueno, también os he puesto el precio, que son 3.700 euros más IVA, ¿no? Lo que cuesta implantar PISA for Schools. Entonces, bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Espero que os haya resultado de interés y, bueno, espero vuestras preguntas, que ojalá sepa responder y al menos por lo menos intercambiar, ¿no? Todo esto que ha ido saliendo. Muchas gracias por vuestra atención.